herramienta, que es la dialéctica, ¿no? Entonces, en mi opinión, el punto cardinal, fundamental del marxismo es justamente su aspecto dialéctico. Y si es fiel a su esencia, a su alma dialéctica, va a estar en condiciones de superar cualquier crisis y superar a las tendencias y corrientes adversarias y enemigas, ¿no? En la medida que los marxistas o las corrientes marxistas han renunciado a la dialéctica, se han vuelto dogmáticas, sectarias, o han tratado de fusionar el marxismo con otras tendencias no marxistas, burguesas en última instancia o pequeños burguesas, el marxismo pues se desarma, ¿no? Como decía Mariel, se desosa, refiriéndose a Henry de Man, ¿no? Pretendía desosar, pretendía desclasificar el marxismo quitándole su filo revolucionario. Entonces el marxismo es una filosofía de revolución, de acción. No es una filosofía de contemplación, de mero análisis, de mero estudio. Está concebida para transformar la realidad. Ahora bien, ¿cuál es el mérito de Mariette en este sentido? Él es un fundador, un difusor, el primero que difunde el socialismo en el Perú de manera explícita, cabal y consecuente, ¿no? De manera sistemática. Entonces, tiene ese mérito, pero también tiene esa limitación, ¿no? Sus escritos adolecen de algunas limitaciones justamente por ese carácter fundacional que tiene el maestro del socialismo en el Perú, ¿no? Pero algunas de sus tesis ya no están vigentes. Su caracterización de la población peruana, por ejemplo, ya es insostenible, ¿no? Es decir, que semifeudal y semicolonial, en mi opinión, ya eso ya no está vigente. Pero eso no significa que la mayoría de sus tesis todavía no tengan un valor, no solo histórico, sino político. Ciertamente que la tienen, ¿no? Tesis sobre el carácter colonial de la economía está vigente, ¿no? Me parece que está vigente. Pero por ahí podemos rescatar, por ejemplo, un punto cardinal del pensamiento de Mariette y otros más. Pero lo que tenemos que hacer ahora es desarrollar su pensamiento. Desarrollarlo en un buen sentido de la palabra, porque hay desarrollos y desarrollos, ¿no? Ahí Guzmán también hablaba de retomemos a Mariette y reconstituyamos su partido y desarrollamos su pensamiento. Y ya vemos en qué acabó, ¿no? Ese es su punto de desarrollo. Entonces, el desarrollo, para que sea correcto, tiene que estar en función de la realidad viva, concreta, ¿no? Y obedecer o ceñirse a las condiciones tal y como estas se dan, para poder hacer una correcta política de acumulación de fuerzas y transformarla a posteriori. De eso se trata, ¿no? Si ponemos por delante la acción, la abolición, el bonitismo, sin un trabajo de masas, un trabajo orgánico, sin un trabajo de difusión y de hegemonía ideológica y política, pues vamos a fracasar, ¿no? Por ejemplo, en Mariette, en una época en que la mayoría del Perú era analfabeto y que había muy pocos periódicos y muy poca gente compraba periódicos o mucho menos libros, y había solo 2 o 3 universidades, él se dedica toda su vida a difundir ideas. Funda periódicos, funda revistas, funda la Revista Mauta, funda Labor, ¿no? Dirigió otros periódicos, La Razón, en fin, participó en Colónida, creó boletines, mandaba artículos a todas las revistas nacionales e internacionales. Entonces, ¿por qué Mariette le da tanto énfasis al aspecto ideológico, intelectual y hasta artístico? Porque en una sociedad básicamente analfabeta, donde no había mayor cultura, mayor difusión de las ideas. ¿Por qué? Porque él veía que él tenía un valor estratégico, ¿no? Que a largo plazo esas ideas iban a aprender en las masas, a través de los difusores, a través de la gente que se estaba organizando, ¿no? Funda la Federación de Yanacona, la CGTP, etc., ¿no? Dirige Planeta Claridad, que es el órgano de la juventud universitaria. Entonces, él se liga a las masas y crea estos órganos de difusión, con todas las limitaciones que tenía en su época, ¿no? Entonces, lo que nos dice el valor y la trascendencia que tienen las ideas, ¿no? En una época auroral, en una época de difusión, en una época de lucha contra el legado colonial, ¿no? Contra Ribagüero, contra la tendencia reaccionaria dominante de su época. Entonces, ahora tenemos una gran ventaja que no tenía Mariette, ¿no? Hay un mayor nivel de alfabetismo, hay un mayor nivel de uso de la tecnología, tenemos el internet, en fin, la escolaridad se ha universalizado prácticamente. Entonces, en esas condiciones que Mariette ya las hubiera querido tener, tenemos mejores posibilidades de difundir el socialismo, ¿no? ¿Y por qué no ocurre esto? Es mi preocupación, ¿no? Porque los marxistas han tenido el efecto de pensar la realidad sobre la base de sus propias dogmas, ¿no? Entonces, no han sabido como digamos, apuntar a los fenómenos nuevos y explicarlos adecuadamente, ¿no? Entonces la juventud se aleja o no comprende el marxismo porque lo ve como una teoría propia del siglo XIX, del siglo XX, ¿no? Algo pasó de moda, cuando es todo lo contrario. Nosotros deberíamos enseñar justamente cuáles son los aspectos siempre renovadores,
marxista, ¿no? Y la dialéctica no es pues un conjunto solamente de tesis, categorías, ¿no? Y ejemplos, ¿no? No podemos reducirlo a eso, ¿no? Es fundamentalmente un modo de pensar para transformar. Entonces, eso nos hace fundamentalmente antidogmáticos.